Yo me ordené el 16 de julio del 63 en Alemania. Correcto. Venancio viajó para mi ordenación y como justo había muerto el Papa Juan XXIII Sí. y Pablo VI asumía, entonces él cambió su viaje yendo primero a la Asunción. toma de Pablo VI. Que todavía era coronación en ese Claro. momento. Y él se fue después a Alemania. Correcto. A estar en mi ordenación. Bueno, espérate. Sí. ¿Por qué te ordenaste en Alemania? ¿Qué estabas haciendo en Alemania vos? Nada. Pero terminaste tu formación, Bueno. ¿estudiaste ahí? Pasaba esto, que nosotros habíamos hecho por orden del general contratos de la SAC con Brasil, donde el noviciado se hacía en Brasil. Correcto. ¿No? Entonces, Andrés y Marcelo, los dos primeros, hicieron noviciado en Turdera. Marcelo Becker. Sí, siendo yo alumno en el 49 con ellos. Y en el 50 ellos fueron a Cadeado, donde estaba la filosofía. Ajá. Entonces, cuando volvían cada año, hacían la profesión y todo, estando nosotros presentes. En el seminario menor se hacía todo. Y en la capilla, que era de Palotti, con ese cuadro que está ahí en la parroquia, sí. Menos mal que lo guardaron, que es un cuadro pintado sobre madera por Neusternich, que era... es de Neusternich ese. Sí, era un pintor suizo que había venido con su esposa aquí a América, sí. Y la señora era nuestra cocinera, entonces vivían dentro del seminario. Claro. Ellos. O tenían una casa cerca, eso no me acuerdo ya. Pero en este caso resulta que lo normal era ir a Brasil, terminar los estudios y las órdenes menores se daban en Brasil y las mayores acá. Era subdiaconado, diaconado y sacerdocio. Claro. Bueno, todo eso Andrés con Marcelo lo recibieron. Hubo otro sacerdote, Grigaitis, que era un muchacho de Lituania, que después de la guerra, como grande, había venido acá, ingresó a nuestra comunidad y era el primer cura palotino ordenado en Argentina. Después Marcelo y Andrés fueron ordenados en el año 56 y después de esa ordenación yo partí a Brasil para el noviciado con Jorge Gisler. Bien. ¿No? Pasamos por Santa María, por Écine para conocer un poco y estábamos en el noviciado arriba en Cadeado, que después se llamó Doctor Pestana, antes era Cadeado, en vez de Candado, Doctor Pestana. Claro. Bueno, entonces Kentenich había venido, creo que el año 47 o 48, estuvo por acá, y bueno, el movimiento estaba entusiasmado por los palotinos en muchas cosas. Y Kentenich eligió con los sacerdotes de Santa María el lugar para poner el colegio máximo. Ajá. Porque la formación en ese tiempo era filosofía en Cadeado, noviciado y filosofía, y Polesine, teología. Correcto. Pero pasó una cosa, construyeron el seminario, etcétera, iba a tener 5 pisos, después dijeron, no, ¿para qué tanto? Cortaron en 4, y los ladrillos los hacían ellos mismos en el patronato, ¿no? Así que era toda una empresa enorme, y con la técnica antigua, paredes abajo de casi 1 metro, después segundo piso menos, tercero menos, Claro. y cuarto menos. Claro. ¿Cómo se construía? Así que las piezas de arriba eran más grandes que las de abajo. Claro, ¿no? claro. Bueno, y entonces resulta que el 57 tendría que haber estado listo el seminario para que entremos todos juntos, los filósofos y teólogos. Y en diciembre, estando nosotros todavía en el noviciado encadeado, porque si estaba en el noviciado no podías faltar más que tantos días y perdías el noviciado, tenías que repetir. Claro. Entonces, Jorge Gisler y yo no volvimos a Argentina.
Correcto. para cumplir hasta fines de febrero el año canónico, ¿no? Correcto. Bueno, mientras tanto, nosotros embalamos todos los libros de filosofía que se daban, los mandaron a Santa María pensando entrar en el seminario, Sí. pero el seminario no estaba listo a último momento. Entonces decidieron que para atrás, para adelante, en lugar de volver otra vez a Cadeado, que ya estaban los nuevos novicios, Sí. el curso después de nosotros, entonces decidieron que la filosofía pase también a Polesine, al Arca de Noé, que decían. Era un edificio alto de 3 pisos, ya no tenía demasiada estabilidad porque los entrepisos eran de madera, ¿no? Que después de haber salido nosotros de ahí, en el 57, empezaron a cuestionarse si estaba todavía hábil para dejarlo. Claro. Después, no sé en qué año, lo destruyeron, Lo tiraron abajo. y hicieron ahí un gran colegio secundario para el pueblo, ¿no? Ajá. Entonces, en ese seminario entramos en febrero del 57. Y bueno, fueron llegando los primeros chilenos, el primer curso. También Arnoldo y otros compañeros de él también hicieron filosofía con nosotros porque ante todos estos cambios se descuidaron y no hubo noviciado en Polesine. Claro. Entonces hicimos segundo año y ellos hicieron primero y Primero, segundo año claro, con nosotros, con ustedes. y por eso estábamos juntos en filosofía. Claro. Al año nos fuimos a Argentina a fin de año porque ya podíamos ir. Claro. En Turdera hicimos, Jorge y yo, la primera profesión. Arnoldo no, porque no había hecho los 2 años. Claro. Y vino con nosotros y los otros chicos también a Turdera. Entonces en el 57 yo los acompañé, eran 4 o 5 con Arnoldo. Entre ellos había un chileno que había quedado de un seminario menor de Chile, que no era del movimiento. Entonces yo los llevé a Polesine, al noviciado, porque como sabía un poquito de portugués, sabía dónde quedaba geográficamente, los llevé y fui a Santa María. Y cuando llego a Santa María dicen, no, el seminario no está listo. Entonces nos metieron a todos en la casa de retiros. Ah, mira. Estuvimos allí y las clases se daban en los corredores, cada piso tenía, Claro. porque no había aulas, No, claro. la capilla alcanzaba, creo que éramos alrededor de 75, 80, Ajá. y en las piezas estábamos ubicados como podíamos, se en la podía, casa de claro, retiros. claro. Pero como la casa de retiros creo que tenía lugar para 3 o 4 personas, bueno, no nos arreglábamos. ¿Y por qué no se pudo entrar? Porque la cocina estaba calculada para alimentarla con gasoil, pero el motorcito especial, bueno, estamos en los años 57, Sí. que tenía que estar, que no tenía que estar, qué sé yo cuánto, llegamos al 58, ¿no? Yo dejé los chicos en Polesine, me vine, y me encuentro con que no, vamos a quedarnos en la casa de retiros. Claro. Entonces, creo que el 1 de mayo subimos a tomar posesión del colegio. Mira vos. Porque en vez de ese tema del gasoil y qué sé yo cuánto, al final instalaron la cocina a leña. A leña, claro, Listo, chao. y adelante, ¿no? Y ahí el seminario no estaba listo tampoco, no tenía revoque exterior, Claro. gran parte adentro, viste que del primer piso bajo una escalera. Sí. Esa se hizo después porque uno salía de la planta alta, del primer piso directamente. Exacto. Y toda esa cascotada la vendieron después para hacer la ruta. Ah, mira. Era una forma de financiar el colegio, ¿no? Claro. Y Juancho después hizo el diseño interno de qué plantas poner ahí en la parte interna. Ajá. Pero el ala tenía solamente la lavandería abajo, nada más. Claro. Todo lo demás estaba sin hacer. terminar. Claro. Y nosotros teníamos clases y capaz que
estábamos sentados acá a la ventana y estaban los albañiles rebotando, Trabajando, claro. subiendo, bajando, qué sé Claro, yo. claro. Y todos los 3 años que estuve yo ahí, siempre con albañiles adentro, siempre. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Bueno, entonces, cuando llegamos al año 60, hay un congreso mariano en Buenos Aires, Ajá. En el 60, ajá. 60. Sí. Bueno, yo había estado 58, 59 y 60 en Santa En Brasil, María, Santa en María. Santa María. Bueno, va el padre Aquiles, como él era muy interesado por Mariología, aunque el mariólogo era Gentil Lorenzoni, Ah, Lorenzoni era pero marido. Ajá. como Aquiles, no sé cómo arreglaron, vino al Congreso Mariano de Argentina. Si era nacional o internacional, no me preguntes, no, Claro. no guardo la memoria de eso. Claro. Y cuando vuelve, allá por noviembre, le contó a los otros chicos que a mí me van a mandar a Alemania, pero a mí no. Ah, Porque vos bueno, no sabías, claro. qué sé yo, preguntaron cómo está, ah sí, porque piensan mandar a alguien a Alemania, porque la idea de Alemania ya había sido anterior a mí. Hasta habían querido mandar a Andrés y Marcelo a Roma o a Alemania para que, viste, la idea de que Europa tiene que Claro, formar la gente de acá. claro. Entonces, bueno, se habían decidido por fin de mandar 2. Entonces, otro chico muy inteligente, Carlitos, que sí, si bien tenía un año menos que yo de estudio, porque tomó hábito un año después, decidieron que él y yo fuéramos a Alemania. Entonces el padre Aquiles, cuando ya habían chusmeado, qué sé yo, que aquí, que Nicolás se va, fui y le pregunté, ¿pero es verdad? Sí, 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 es verdad, dice. No, bueno. Claro. Entonces ya preparé de llevar las cositas que tenía aquella Claro, vez, claro. que tenía una valija y Y basta, chao. Sí, sí. a volver. Entonces cuando vine acá es que se concretó. Pero este otro chico, llegado enero y febrero, yo hice la profesión perpetua porque creían que no era oportuno ir antes de la perpetua. El otro iba a hacer la tercera profesión y dijo, no, me voy. Así que quedé ahí Vos solito, solo. ¿no? Y las clases en Alemania ya empezaban en marzo, ¿no? Porque ahí tienen otros Otro programas, ritmo, ¿no? claro. Y, pero ¿cómo lo mandamos, Nicolás? ¿Solo? No puede ser. Entonces, uno de los padres, Schaeffer, que después se fue al movimiento de Yenta, él viajó el 21 de abril. Entonces, yo estuve acá en Turdera hasta el 21 de abril. Y nos embarcamos en el barco Augustus, 14 días a Génova. Y bueno, el que mandaba era el padre Schaeffer, que volvía a sus primeras vacaciones, Claro, ¿no? claro. Pero bueno, ahí tomamos el tren a Fallendar y llegué ahí, no me acuerdo bien qué fecha, pero eran 14, 15 o 16 días después de haber zarpado de acá, ¿no? Entonces, esa era la decisión de que yo estudiara. ¿Vos ya sabías alemán? El dialecto que nosotros hablábamos es un dialecto de Frankfurt y Mannheim, que el padre Erico un día, sin querer, hizo expresiones que son propias de su lugar, y dije, pero ese es el dialecto nuestro. Claro. Pero yo llegando a Alemania tenía un julepe de hablar ese dialecto, porque dije, esto me van a decir, ¿de dónde venís, no? Claro, claro. Pero como ahí éramos 130 entre sacerdotes que se iban a ordenar, diáconos, y 30 diáconos y 102 o 103 seminaristas, ¿no? Claro. de filosofía y teología. Entonces, yo orejeaba por ahí porque ellos hablaban su dialecto casi todos, ¿no? Claro, Digo, claro. pero vos hablas igual que en mi casa. Y bueno, ahí me dio ánimo de empezar a hablar. Claro. Antes tenía miedo y estiraba las palabras, qué sé yo, pero después empecé a hablar. Claro, claro, claro. Y entonces las primeras vacaciones de julio, yo pedí
hacer un curso que los chilenos hacían el curso de la Goethe-Institut. Ajá. Eran 2 meses. ¿Mismo en Malandar? No, en distintas partes de Alemania. Pero el rector de allá dijo no, que recién vino, no puede ser, a ver en qué casa lo meten, porque vos estabas en una casa, pero dentro del estudio había también muchas mujeres, ¿no? De todas partes del mundo, claro. ¿no? Y no, recién venido acá, no conocen la cultura. Y aparte, la idea que todos tenían son del tercer mundo, ¿no? A mí el rector, cuando me presenté el primer día, dice, bueno, bienvenido que seas, que veas todo esto, porque ustedes son pobres como ratas, me dijo. Siempre. Sí, ustedes son pobres ratas, ¿no? Bueno, era un ¿cómo se llama? Sobreviviente de la guerra, tuerto, Mira. ¿no? Daba moral y muy colérico. Cuando se enojaba, déjalo que grite y chao. Claro, grita, ¿no? claro. Pero después, bien. Entonces, al llegar, lo primero que vieron, los estudios que había hecho en Santa María, y querían que yo estudiara hebreo. Entonces yo dije, mire, fui una vez o 2 veces, dije, mire, ¿no es mejor que yo aprenda guaraní o quechua? Claro. ¿Y qué hago con hebreo? Al final hicieron una gran reunión y decidieron, vamos a eximir del hebreo. El hebreo, claro. ¿Para qué? ¿No? Claro. Y preguntaron, ¿hicieron griego? Sí, tenemos griego en el seminario menor y latín también, sí. Pero en Santa María se dictaban solo algunas clases en latín, porque había llegado la orden, firmado por Juan XXIII, que los cardenales le habían puesto el cuchillo a la panza. Hay que ordenar que todas las clases sean en latín. Y en Santa María levantaron la voz, no puede ser, y qué sé yo. Así que en Alemania gran parte de las clases eran en latín. Pero ya al segundo año alemán. Pero alemán, yo tenía el libro, pero no entendía una jota. Entonces recién al segundo año me autorizaron a hacer un curso de alemán, pero no en la Goethe-Institut, sino el padre Federico tenía una tía en Colonia. Ajá. Y yo había ido a visitarla una vez, entonces, no, si vos querés venir acá para estudiar, vení. Claro. No, bueno, entonces viví en la casa de ellos 2 meses, me prestaban la bicicleta para ir a la universidad, ahí no había chorro, vos la llevaba. La dejabas ahí, no pasaba nada. Todos los días, desde las 9 de la mañana hasta cerca de las 4 de la tarde, porque había distintos cursos, 5 en total. Yo hice el tercero, porque me tomaron un examen a cuál curso iría. Hice el tercero y el quinto era solo fonética. Ajá. Entonces, entre 4 o 5 con una profesora teníamos que leer y te grababan, ya había esos grabadores grandes, acá te equivocaste, acá esto, ¿no? Claro. Entonces, porque la fonética es fundamental, si no estás como los padres alemanes acá, claro, que decían oiros, oiropa, ¿no? ¿Qué sé yo? Oiropa, claro. Entonces, bueno, así pude más o menos entender mejor a partir del segundo año, en agosto y septiembre estuve, y llegué a septiembre cuando ya habían empezado las clases, bueno, mandaron el diploma y todo, listo, ¿no? Entonces ahí empecé a entender más, Claro. porque para hablar alemán, como primero va el adjetivo, después el sustantivo, y toda la gramática depende de las preposiciones. Como tienen declinaciones, Declinan, como el hay latín. preposiciones para el genitivo, para el dativo, para el acusativo. Ahora, Claro. ¿cuál preposición tenés que usar? Dativo, acusativo. Claro, Para mí, y allá un profesor particular en esa casa donde yo vivía, la tía de Federico, había un profesor que daba clases desde su casa, un jubilado, ¿no? Ajá. Entonces me mandaron y él me hizo un esquema de las preposiciones diciendo esto. Pero no estudié todo. Agarraba una preposición y ponerle 40 o 50 palabras Claro. en el dativo o en el genitivo o esto. Y bueno, y eso es lo que un poco me ayudó Claro.
Claro, a claro. entender, ¿no? Claro. Y bueno, llegó el fin del 62, el 63, como algunos curas de acá fueron, también fue Andrés para la canonización de Palotti. Claro. Entonces Fugel mandó que yo fuimos varios trenes, ¿no? Expresos Ajá. a la canonización. Por eso soy uno de los pocos sobrevivientes. Que estuvo en la canonización. Claro, porque la mayoría de la gente que iba era mayor que yo. Claro, ¿no? claro, vos eras estudiante. Claro. Y entre los estudiantes yo tenía también un año menos que ellos, por el hecho de que en Santa María eran 3 de filosofía y en Alemania eran 2. Entonces los chicos de mi curso tenían todos un año menos de estudio que yo. Correcto. Pero casi todos atrasados por la guerra. Claro. Había chicos como yo tenía 22, 23, 24, chicos que tenían 30, 32 y 34 años. Claro, ¿no? claro. Y algunos también fugitivos que si volvían detrás de la cortina de hierro, Chao, no volvían a salir. o mataban toda la familia en represalia por tener un hijo fugitivo. ¿no? Claro. Y estos pidieron, por ejemplo, cuando nos ordenamos, que ir al exterior para no estar en Alemania, porque vivían con la locura de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial. ¿no? Claro. Sí, todos los días partían, no sé si cada hora o cada 2 horas, aviones del sur de Alemania, 4 aviones yanquis hasta Hamburgo, para mirar si no venían rusos a invadir. ¿no? Claro. Los alemanes tenían que pagar todo eso. Claro, ¿no? claro, sí. Y eran aviones que habían salido supersónicos, así cuando pasaban por sobre Schoenstatt, pasaba la barrera del sonido y explotaban. Trumbo. No es nada de eso. Son El avión. Cuando salen o entran Claro. de la barrera de sonido, hay una explosión. Bueno, Claro. entonces, así. Pero ya dijeron, por favor, nunca una palabra, ni de Hitler, ni a favor, ni en contra. Nunca una palabra contra los yanquis. La zona nuestra era francesa y por ahí íbamos a pasear y pasaban los tanques franceses, no con cremallera de hierro, sino ya tenían de goma. Mira. Entonces pasaban y no, cuando pasan los tanques quédate quieto, ¿no? Así que, y no digas nada, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué hacen ustedes metidos acá? Ibas preso, ¿no? Claro. Estaba todo controlado. Claro. Y bueno, entonces, para mi ordenación, volvemos a Venancio. Él viajó y estuvo unos días conmigo ahí en Schoenstatt, y el padre Santiago había coordinado su viaje para estar, y el padre Luis Littike también. Entonces estuvieron en la ordenación y en la primera misa que recé el domingo siguiente, ¿no? Claro. Y la primera misa en el santuario de Schoenstatt, ahí, que prácticamente todos rezaron, teníamos un turno, no había concelebraciones todavía, apenas había terminado la primera etapa del concilio, la del 62, y faltó 63, 64 y 65. Claro. Todas las modificaciones vinieron después. Claro. Y para rezar habían demolido la vieja parte de la vieja capilla del seminario del año 1912, hicieron un capillón enorme y debajo una gran sala dividida para que todos pudiéramos rezar misas con un monaguillo, ¿no? Claro. Entonces eran misas individuales, ¿no? Claro. Eso después no sirvió porque cuando vino la concelebración, por ejemplo, la vivimos que algunos curas estaban a favor, otros en contra, o en María Las, creo, o en otro, hicieron así, que hicieron un altar con escalones así, y entonces rezaban todos juntos, pero cada uno en su propio cáliz, ¿no? Claro. Y bueno, eran todos intentos hasta la concelebración.